Hola, buenos días compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre las falacias. Nuestro grupo está conformado por Geraldine Ríos, Carolina Gómez y quien les habla, Brenda Ramírez. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un error de razonamiento, de la manera en que los lógicos utilizan el término. No designa cualquier error o idea falsa, sino errores típicos que surgen frecuentemente en el discurso ordinario y que tornan inválidos en los argumentos en los cuales aparece. Como un ejemplo de falacia, podemos decir que nunca he oído quejas de mis vecinos. Entonces debo considerar de que es un buen vecino. Pues esta afirmación se podría decir de que o los vecinos no expresan sus quejas o puede ser que los vecinos se quejen a espaldas de uno. La falacia de atinencia es cuando un argumento descansa en premisas que no son pertinentes para su conclusión y por lo tanto no pueden establecer de manera apropiada su verdad. La falacia cometida es de atinencia. Inatinencia quizás describe mejor el problema, pero las premisas con frecuencia son psicológicamente atinentes para la conclusión, y esto explica la aparente corrección y persuasividad. Buenos días, mi nombre es Daisy Carolina y voy a continuar con los grupos de atinencia en los que están clasificados. Ellos están clasificados en 12 grupos. Voy a dar una breve explicación y un ejemplo para poderlo entender mejor. Entonces, el primero es el argumento por la ignorancia. Es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario. No basa su argumento en el conocimiento, sino en la ignorancia, en la falta de conocimiento. Por ejemplo, sobre la existencia de Dios. En este no se puede aprobar la existencia de Dios, por lo tanto Dios existe. La segunda es la apelación a la autoridad. Este argumento busca que se acepte determinada opinión sobre un tema y esta base a una persona de gran prestigio o fama, la cual carece de autoridad en el tema, sostiene la misma opinión. Entonces, por ejemplo, cuando se utilizan las opiniones de un gran físico o alguien importante para dirimir una discusión sobre política o historia, un tema en el que él no sea su fuerte. El tercer grupo es las preguntas complejas, también llamada falacia de interrogación. Se comete esta falacia cuando la formulación de una pregunta, en esta hay varias cuestiones diferentes y se exige pues una sola respuesta como si fuera una pregunta simple. Entonces, por ejemplo, ¿usted ha dejado de emborracharse todas las noches? Si la persona pues contesta sí, implica que admite que está acostumbrado a hacer eso. Y si contesta no, pues implica que lo sigue haciendo. La cuarta es el argumento. Este se traduce hominem, que es contra el hombre, y es una falacia que consiste en atacar a la persona que emite un argumento desacreditándole para los demás no lo tengan en consideración. Entonces se divide en dos formas las cuales puede dirigir el ataque. Está el argumento abusivo. Esto implica un ataque directo a una característica personal del hablante, como su forma de ser, su moral o sus hábitos. Y este argumento de apelación o fuerza provoca esa aceptación de una conclusión. Entonces, por ejemplo, será mejor que estés de acuerdo con la nueva política de la compañía si deseas mantener tu trabajo. La clasificación es el accidente. Se comete cuando se aplican reglas generales a casos particulares en las que por alguna circunstancia accidental no son aplicables. Por ejemplo, los cuerpos caen por acción de la gravedad. Los aviones son cuerpos, por lo tanto, los aviones caen por acción de la gravedad. El sexto es accidente inverso y este se da cuando se generaliza a partir de excepciones o apresuradamente una regla que se adecúa a pocos casos particulares.
Por ejemplo, si se considera el efecto del alcohol sobre los que abusan de él, podrían concluirse que todos los licores son dañinos y requerir que su venta y su consumo sean prohibidos. El tercero está el de causa. Esta falsa se evidencia cuando un evento se le atribuye a una única causa, no con el conjunto de causas que pueden estar presentes simultáneamente cuando se da el efecto. De ahí la tendencia a simplificar, cuando en realidad la situación puede ser mucho más compleja. Por ejemplo, el cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman. En consecuencia, fumar da cáncer de pulmón. El octavo es petición de principio, el intento de demostrar cierta afirmación a partir de premisas que presuponen la verdad, esa afirmación como condición suficiente. En este podemos dar ejemplo de Descartes afirma que Dios existe porque tenemos la idea de un ser perfecto. Por otra parte afirma que tenemos la idea de un ser perfecto porque Dios existe. La novena es apelación a la emoción. Este recurso es favorito por los propagandistas. Es falaz porque reemplaza la laboriosa tarea de presentar evidencia y argumento racional con el lenguaje expresivo y otros recursos calculados para excitar el entusiasmo, la ira o el odio. Por ejemplo, cuando se le dice a un profesor que lo apruebe en el examen, ya que el día anterior a este se le murió el perrito, por la tristeza pues no pudo acabar de estudiar la materia. La piedad. Este es un llamado a la clemencia y también se comete la falacia cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Se encuentra con frecuencia en tipos de argumentación en los tribunales de justicia. Por ejemplo, cuando el abogado defensor deja de lado los derechos que atañen al juicio y tratan de lograr la absolución de su patrocinado, despertando piedad en los miembros de la Corte de Justicia. El 11º es la fuerza y esta busca lograr aceptación a ciertos cursos de acción o estado de las cosas mediante una amenaza velada. Por ejemplo, un padre puede terminar una discusión con su hijo y su señora diciendo: aquí se hace lo que yo diga, pues soy el que trae el dinero a la casa. Por último está la conclusión inatinente. En este tipo de falacia la premisa se aduce para la conclusión, no tiene nada que ver con ella. También se puede llamar falacia de irrelevancia. Las premisas son irrelevantes para la conclusión. Por ejemplo, en un congreso se discute una propuesta para dictar una legislación sobre la vivienda. Se levanta un legislador para hablar en favor de la ley y argumenta que todo el mundo debe tener viviendas decentes y que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Geraldine Ríos y a continuación les voy a hablar un poco sobre las falacias de ambigüedad. Las falacias de ambigüedad, también conocidas como las falacias de claridad, aparecen en razonamiento cuya formulación contiene palabras ambiguas con significados que oscilan y cambian de manera más o menos sutil en el curso de la exposición del argumento. Las falacias de ambigüedad se clasifican en 5 grupos. A continuación les voy a hablar de cada uno de estos 5 grupos y voy a dar un ejemplo de cada uno. En el primer grupo encontramos las falacias de equívoco. Esta falacia es el razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación, asumiendo que uno o más términos del razonamiento tienen un solo significado, cuando de hecho el mismo razonamiento tiene más de uno. Ejemplo: el fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Segundo, falacia de anfibología. Es el razonamiento que busca justificar determinada afirmación, asumiendo que una o más premisas cuya estructura las hace ambiguas tienen determinado significado, el cual no es el significado avalado por el contexto que se emite.
La ambigüedad en ella se deriva del orden de los términos o palabras en la oración y suele eliminarse con solo cambiar el orden de las palabras. Ejemplo, se venden vestidos para novias de segunda mano. Rosa Elena compró uno, por lo tanto Rosa Elena es una novia de segunda mano. Tercera, falacia de énfasis. Consiste en declarar una parte de una proposición o de un conjunto de proposiciones con el fin de inducir a una conclusión errónea. Ejemplo, qué bonita se ve hoy. Cuando se lee sin ningún énfasis indebido, se lee que es ciertamente una alabanza. Pero si se lee con otro énfasis, parece incluir la ampliación de que otros días se ha estado tan bonita. Cuarta, falacia de composición. Es el razonamiento que busca justificar o probar que un todo tiene determinada propiedad sobre la base que las partes de todo también la poseen. Ejemplo, dado que todas las partes de una máquina son livianas de peso, la máquina como un todo es liviana. Y por último, tenemos las falacias de distribución. Las falacias de distribución son el razonamiento que busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base que el todo también posee. Ejemplo, se toma como premisa que una máquina es pesada, complicada y costosa. Se concluye que cualquier parte de la máquina también es pesada, complicada y costosa. Bueno, compañeros y profesor, esta fue nuestra exposición. Muchas gracias por la atención prestada.